El oficial Mike Thompson, un veterano con la mirada curtida por el sol de Florida y el alma permanentemente agrietada por una pérdida que el tiempo se negaba a sanar, patrullaba los interminables y asépticos pasillos del Aeropuerto Internacional de Miami. Su figura, aunque erguida y profesional, arrastraba una sombra invisible, una procesión de fantasmas que danzaban constantemente en la periferia de su visión, recordándole el vacío que había dejado Emily. 5 años, 5 largos, interminables. Años desde que su hija adolescente, un torbellino de risas, sueños de universidad y un futuro brillante recién estrenado, se había desvanecido como humo en una tarde de compras aparentemente normal. El caso, tras meses de búsquedas infructuosas y pistas que no llevaban a ninguna parte, había sido archivado por la burocracia policial bajo el frío y desalmado epígrafe de desaparición sin rastro concluyente, presunta fuga. Pero para Mike, el caso seguía visceralmente abierto, una herida que sangraba cada día en lo más profundo de su ser. Su instinto de policía y su corazón de padre se negaban a aceptar la versión oficial. Estaba alimentado por la roedora y oscura sospecha de que las garras del tráfico de personas, una bestia insaciable y escurridiza que él combatía a diario en la primera línea de la seguridad aeroportuaria, la habían engullido y escupido en algún rincón olvidado del mundo. Cada rostro anónimo entre la multitud de viajeros apresurados, cada maleta solitaria y sospechosa en las cintas de equipaje, cada mirada furtiva o nerviosa detectada por su entrenado ojo, era un potencial eco de esa pesadilla recurrente. Su rutina de seguridad se había transformado, sin que él mismo fuera plenamente consciente, en una vigilia personal, una búsqueda silenciosa y desesperada de alguna señal, algún indicio, entre el bullicio impersonal de miles de desconocidos y el constante y ensordecedor rugido de los aviones despegando hacia destinos inciertos. Su compañero, inseparable en esta sombría y solitaria letanía, era Max, un pastor alemán de porte majestuoso, pelaje oscuro y brillante, e instintos afilados como cuchillas de obsidiana. La lealtad incondicional de Max, su presencia constante y tranquilizadora, era uno de los pocos anclajes firmes que le quedaban a Mike en la violenta tormenta emocional que se había convertido su existencia. Max no era solo una herramienta de trabajo altamente entrenada, un prodigioso detector canino de explosivos y narcóticos, era, en muchos sentidos, una extensión de sí mismo, un confidente silencioso que parecía comprender la profundidad de su dolor con una empatía pura y primitiva que trascendía las barreras impuestas entre especies. A menudo, en los momentos de mayor desolación, Mike encontraba consuelo en el simple acto de acariciar la cabeza de Max, sintiendo el calor de su respiración y la firmeza de su presencia a su lado. Aquel día, que había comenzado como cualquier otro en la opresiva y pegajosa humedad de Miami, con el sol ascendiendo perezosamente sobre las pistas de aterrizaje como un disco anaranjado y difuso, y el olor acre a combustible de avión mezclándose con el aroma dulzón del café barato de la terminal, prometía ser una repetición más de la monotonía gris y predecible de su trabajo, una jornada más de vigilancia, de sospechas infundadas y de la persistente sensación de estar buscando una aguja en un pajar infinito. Sin embargo, mientras recorrían la concurrida y caótica área de restitución de equipajes del terminal internacional, entre el carrusel incesante de maletas de todos los colores y tamaños, y la ansiedad palpable de los pasajeros esperando reunirse con sus pertenencias, algo en la postura de Max cambió de forma abrupta e inequívoca. Una alteración sutil al principio, un casi imperceptible erizamiento del pelo en su lomo, la forma en que sus orejas se irguieron, captando algún sonido o señal inaudible para el oído humano. Esta tensión inicial fue seguida casi de inmediato por un gruñido sordo, gutural, una vibración profunda que emanaba de su pecho y que Mike sintió a través de la correa tensa. Ese sonido, tan particular y tan raramente emitido por el disciplinado Max,
vibró en el aire cargado de la terminal como el preludio ominoso de una tormenta inminente, una advertencia que solo un perro de su calibre podía transmitir con tanta claridad. Mike sintió una punzada de alerta helada recorrerle la espina dorsal, una descarga eléctrica que agudizó todos sus sentidos, una sensación demasiado familiar que, en su experiencia, casi siempre precedía a los descubrimientos importantes o peligrosos. Conocía cada matiz del comportamiento de Max, cada inflexión de sus ladridos, cada sutil tensión en su poderosa musculatura. Habían pasado juntos por situaciones límite, y su comunicación era casi telepática. Y aquel gruñido bajo y persistente que ahora se intensificaba con cada segundo que pasaba, no era en absoluto normal. No era la alerta controlada y profesional que Max exhibía ante un paquete sospechoso de narcóticos, ni la señal nerviosa pero contenida ante la posible presencia de un artefacto explosivo. Esto era diferente, visceral, cargado de una urgencia inaudita, una angustia casi palpable que emanaba del animal como una onda de choque. Los ojos de Max, normalmente serenos, observadores y enfocados con precisión láser, estaban ahora fijos, con una intensidad febril y casi maníaca, en una maleta concreta, una pieza de equipaje de un negro mate, de tamaño considerable, desprovista de etiquetas de identificación visibles, que giraba solitaria y anónima en la cinta transportadora número 7, ya casi vacía. La mayoría de los pasajeros de ese vuelo, proveniente de algún destino exótico y lejano, ya se habían dispersado, dejando tras de sí el eco de sus prisas y la indiferencia general hacia aquel bulto olvidado que nadie reclamaba. El pastor alemán, ignorando los tirones de la correa y los intentos iniciales de Mike por calmarlo, comenzó a tirar con una fuerza inusual, sus patas delanteras arañando con desesperación el suelo pulido y resbaladizo del aeropuerto. Emitía gemidos agudos y ansiosos, un comportamiento completamente atípico e inaceptable para un perro K9 entrenado con su nivel de disciplina y autocontrol. Max estaba visiblemente frenético, fuera de sí. Sus ladridos ahora resonaban con una mezcla alarmante de advertencia y desesperación, atrayendo inevitablemente las miradas curiosas, y en algunos casos molestas, de los pocos operarios de equipaje que aún quedaban en la zona y de algunos viajeros rezagados. Mike intentó calmarlo, usando los comandos verbales y gestuales habituales, pero el perro parecía sordo a sus palabras, su atención absorbida por completo, de forma casi hipnótica, por la ominosa maleta negra. Era como si una fuerza invisible y poderosa lo atrajera irresistiblemente hacia ella, como si percibiera algo en su interior que escapaba por completo a los limitados sentidos humanos, algo vital, quizás algo vivo, y terriblemente urgente. La insistencia de Max era tan vehemente, tan visceral y tan fuera de lo común para su carácter, que una alarma interna, profunda y estridente, comenzó a sonar en la mente de Mike, una alarma que iba mucho más allá de su entrenamiento profesional y se hundía dolorosamente en las profundidades de su trauma personal no resuelto. La maleta, al examinarla más de cerca una vez que Mike, con la ayuda renuente de un operario, logró que la retiraran de la cinta transportadora y la apartaran a una zona menos concurrida, reveló ser aún más anónima y sospechosa de lo que parecía a distancia. Era de un material sintético resistente, de un negro profundo que parecía absorber la luz, sin marcas de fabricante visibles, sin pegatinas de vuelos anteriores que pudieran delatar su procedencia, sin absolutamente nada que pudiera identificar a su propietario o su origen. Un fantasma de equipaje, un rápido chequeo en el intrincado sistema informático del aeropuerto confirmó que la maleta llevaba ya 3 días completos retenida en el depósito de equipajes no reclamados, un limbo burocrático donde las pertenencias perdidas esperaban un dueño que, en este caso, nunca había aparecido. Este detalle, aparentemente trivial,
solo añadió una capa más de extrañeza y urgencia al asunto. 3 días, 3 largos días en la oscuridad, en el abandono. Mike sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor húmedo de Miami. La imagen de su hija Emily, perdida, sola, vulnerable, esperando ser encontrada, se superpuso dolorosamente en su mente con la imagen de aquella maleta abandonada y silenciosa. Sabía, con una parte racional de su cerebro, que estaba mezclando peligrosamente lo personal con lo profesional, pero la reacción visceral e inequívoca de Max era demasiado poderosa, demasiado alarmante, para ser ignorada o atribuida a un simple error. Su supervisor directo, James Peterson, un hombre de mediana edad con el ceño permanentemente fruncido como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros, producto del estrés crónico del cargo, y con una aversión casi patológica a cualquier cosa que alterara la meticulosa y predecible rutina del aeropuerto, no compartió en absoluto el oscuro presentimiento de Mike. Peterson era un hombre de números, de protocolos, de eficiencia medida en minutos y dólares. Cuando Mike le comunicó la situación por radio, describiendo la extraña reacción de Max y la naturaleza anónima de la maleta, Peterson resopló con audible impaciencia desde la comodidad de su oficina climatizada. Sus ojos, Mike podía imaginarlos, estarían fijos en la pila de informes y estadísticas que siempre abarrotaban su pulcro escritorio. Thompson, por el amor de Dios, es solo una maleta perdida más entre miles, dijo con ese tono condescendiente que tanto irritaba a Mike. Max probablemente huele restos de comida o alguna sustancia extraña de algún país exótico. Llévala al escáner de rutina. Si eso te hace sentir mejor y te deja tranquilo, pero no vamos a montar un circo mediático ni a desviar recursos por esto. Tenemos un aeropuerto que mantener en funcionamiento y unos horarios que cumplir. ¿Lo recuerdas? La burocracia y la eficiencia operativa eran los dioses a los que Peterson rendía un culto devoto y diario, y cualquier desviación del protocolo establecido era vista como una herejía imperdonable. Pero la intuición de Mike, esa voz interna afilada por años de experiencia en las calles implacables de la ciudad y por el dolor incesante y punzante de la pérdida de Emily, le gritaba con todas sus fuerzas que Peterson estaba profundamente equivocado, que su pragmatismo ciego estaba ignorando una señal de alarma crítica. La angustia pura en los ladridos de Max, la forma en que su cuerpo temblaba, no era por simples restos de comida, era algo más profundo, más primario, una advertencia sobre algo vivo o algo terriblemente peligroso. Señor, con todo el debido respeto, Max nunca, en todos sus años de servicio, ha reaccionado de esta manera, insistió Mike, manteniendo la voz firme y profesional a pesar de la creciente frustración que sentía hervir en su interior. Hay algo en esa maleta, algo que no está bien, se lo aseguro. Solicito formalmente permiso para una inspección más a fondo, quizás con la unidad de materiales peligrosos si fuera necesario, o al menos, que la retengamos para una investigación prioritaria e inmediata. Peterson finalmente levantó la vista de sus papeles, o al menos eso imaginó Mike al escuchar el suspiro de resignación al otro lado de la línea. Sus ojos grises y fríos, Mike los conocía bien, estarían fijos en algún punto de su oficina, evaluando el coste y el beneficio de la petición de su subordinado. La insistencia de Thompson, especialmente de un oficial con un historial conocido de dejarse llevar por impulsos emocionales relacionados con su tragedia personal, era una molestia considerable en un día ya de por sí complicado. Tras un tenso y prolongado intercambio de argumentos, donde la obstinación basada en la experiencia de Mike chocó frontalmente con la resistencia burocrática y la aversión al riesgo de Peterson, se llegó a un compromiso insatisfactorio y a regañadientes. La maleta sería sometida a un escaneo de rayos X más detallado y potente de lo habitual, en la máquina de inspección de carga,
pero sin abrirla físicamente a menos que el escáner revelara algo inequívocamente peligroso como explosivos, armas o material radiactivo. Mike sabía que era un protocolo insuficiente para lo que temía, pero era un primer paso, una pequeña concesión arrancada a la inercia del sistema. Mientras tanto, atormentado por la imagen de lo que podría estar oculto en las entrañas de aquella maleta silenciosa y por la persistente e inexplicable agitación de Max, que se negaba a separarse de la maleta ni un instante, Mike decidió buscar una segunda opinión, una que no estuviera tan constreñida por los rígidos protocolos aeroportuarios ni por la mentalidad cerrada de su supervisor. Recordó a la doctora Emily Parker, la veterinaria de vida silvestre del aeropuerto, una profesional joven pero muy competente, con una mente abierta y una dedicación admirable, que a menudo colaboraba con la unidad K9 en casos que involucraban el hallazgo o el transporte de animales. Quizás ella podría ofrecer alguna perspectiva sobre el extraño comportamiento de Max o, incluso, detectar algo que ellos, con su enfoque en amenazas humanas, hubieran pasado por alto. La doctora Parker, una mujer de trato amable y ojos inteligentes que reflejaban una profunda pasión y empatía por los animales, escuchó con atención y sin interrupciones el relato de Mike, observando con interés profesional el comportamiento de Max, que seguía olfateando la maleta con una mezcla de nerviosismo y fascinación, aunque inicialmente se mostró escéptica, como era natural en una científica. La detallada descripción de la reacción completamente atípica del perro K9, un animal entrenado para la precisión, la intrigó profundamente. Accedió a examinar la maleta superficialmente, buscando cualquier indicio externo, por sutil que fuera, que pudiera justificar la extraordinaria alarma del animal. Fue entonces cuando, pasando sus dedos expertos y sensibles por la superficie lisa y oscura del equipaje, con la minuciosidad de un arqueólogo examinando un artefacto antiguo, notó algo que a Mike y a los operarios de equipaje se les había escapado por completo: una serie de minúsculos orificios, casi imperceptibles a simple vista, agrupados de forma irregular en una de las caras laterales de la maleta, cerca de una de las costuras. Estaban dispuestos sin un patrón claro, como si hubieran sido hechos con prisa, con una herramienta fina y puntiaguda, quizás un destornillador o un punzón. «Ventilación», murmuró la doctora Parker, casi para sí misma, su rostro ensombreciéndose visiblemente, la preocupación reemplazando a la curiosidad inicial. «Mike, no hay duda, estos son orificios de ventilación, muy pequeños, toscamente hechos, pero definitivos». La palabra ventilación cayó como una bomba de napalm en la mente de Mike. La sospecha inicial de drogas o explosivos se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una mucho más siniestra, cruel y perturbadora: tráfico de animales vivos. La urgencia de la situación, ya de por sí alta, se multiplicó exponencialmente. Si había seres vivos allí dentro, llevaban 3 días sin agua, sin comida, en condiciones de oscuridad absoluta, hacinamiento y estrés extremo. Cada minuto que pasaba era una tortura y un paso más hacia una muerte agónica. La doctora Parker compartió su grave preocupación, explicando con voz queda que el transporte ilegal de vida silvestre era un problema creciente y brutal a nivel mundial, y las condiciones en las que se realizaba eran a menudo inhumanas, crueles y frecuentemente letales para los animales involucrados. La idea de criaturas inocentes sufriendo en silencio dentro de aquella prisión oscura y sofocante avivó el fuego de la determinación y la rabia contenida de Mike. Ya no era solo una corazonada, una intuición basada en el comportamiento de su perro. Ahora había una evidencia física, por sutil que fuera, que apuntaba a un crimen horrendo. Necesitaba abrir esa maleta, y necesitaba hacerlo rápido. Fue en ese momento de creciente desesperación y urgencia, cuando las opciones parecían agotarse y la burocracia amenazaba con imponer su ritmo letal, que Sarah Collins,
una coordinadora de logística del aeropuerto de alto nivel, a quien Mike había observado en varias ocasiones anteriores con una vaga y no del todo justificada desconfianza debido a su acceso privilegiado a áreas restringidas y a ciertos rumores que circulaban sobre su asombrosa eficiencia para sortear trámites burocráticos complejos, se cruzó en su camino de forma providencial. Mike, actuando más por un impulso desesperado que por un plan preconcebido, decidió abordarla directamente, explicándole brevemente la situación, la reacción de Max, los orificios de ventilación y la terrible sospecha de que la maleta contenía animales vivos en peligro inminente. Para su inmensa sorpresa, el rostro de Sara, normalmente impasible, controlado y profesional hasta la mediane, palideció visiblemente al mencionar la maleta negra sin identificar y la posible implicación de tráfico de animales. Hubo un destello de algo parecido al miedo, o quizás al reconocimiento, en sus ojos. Tras un momento de intensa vacilación, como si sopesara un gran riesgo personal y profesional, Sara lo llevó a un rincón más apartado y discreto de la concurrida terminal, lejos de oídos indiscretos. Con voz baja y urgente, mirando constantemente a su alrededor, Sara confesó algo que hizo que la sangre de Mike se helara en las venas y que la adrenalina comenzara a bombear con fuerza. Tenía conocimiento, y pruebas circunstanciales, de varias remesas sospechosas anteriores, maletas con descripciones y rutas de tránsito similares, que habían pasado por el aeropuerto de Miami en los últimos meses, eludiendo los controles habituales. Todas ellas estaban vagamente, pero de forma persistente, conectadas, a través de documentación indirecta, empresas de transporte de fachada y contactos escurridizos, con la prestigiosa y mundialmente conocida Fundación de Conservación de la doctora Jessica Reynolds. Reynolds era una figura pública de renombre internacional, una filántropa carismática, una defensora apasionada de los derechos de los animales, cuya imagen impecable y sonrisa radiante eran portada habitual de revistas de sociedad y programas de televisión dedicados a la naturaleza. La idea de que pudiera estar involucrada en algo tan sórdido parecía, a primera vista, inconcebible. He tenido mis serias sospechas durante bastante tiempo, oficial Thompson, admitió Sara, sus ojos reflejando una mezcla compleja de miedo, indignación y una extraña determinación. Hay algo muy turbio, muy oscuro, en torno a algunas de las operaciones encubiertas de esa fundación. Rutas de transporte completamente ilógicas para supuestos animales rescatados, un secretismo excesivo que roza la paranoia, cargas que no se corresponden en absoluto con los manifiestos de vuelo, pero nunca tuve pruebas concretas e irrefutables, solo cabos sueltos, intuiciones y una creciente sensación de malestar. Sara, en un acto de valentía que Mike no esperaba, arriesgando su prometedora posición y toda su carrera profesional en el complejo entramado del aeropuerto, se ofreció a ayudar de forma activa y decisiva. Conocía como nadie los vericuetos del sistema de equipajes, los puntos ciegos de la seguridad y las personas clave que podían mirar hacia otro lado en el momento oportuno. Propuso facilitar la apertura inmediata de la maleta bajo el pretexto de una inspección de inventario urgente de equipaje no reclamado y potencialmente peligroso para la seguridad del vuelo, un procedimiento que, aunque decididamente irregular, podría llevarse a cabo con la suficiente discreción y rapidez si se movían con astucia y contaban con la cooperación tácita de algunos contactos clave en los niveles inferiores de la jerarquía. Era un riesgo enorme para ella, una apuesta que podría costarle todo, pero la posibilidad cada vez más real de que hubiera animales inocentes sufriendo y muriendo lentamente dentro de la maleta pareció tocar una fibra sensible y profunda en Sara. Mike, aunque todavía, con una pizca de recelo y desconfianza hacia aquella inesperada y casi providencial aliada, aceptó su ayuda sin dudarlo. No tenía muchas más opciones, y el tiempo, si es que quedaba alguno, se agotaba a cada segundo. La imagen de la doctora Reynolds,
la aclamada y sonriente conservacionista, flotó ominosamente en su mente, un pensamiento inquietante y contradictorio que no lograba encajar en el rompecabezas. Con la ayuda crucial y experta de Sara, que navegó por la laberíntica burocracia del aeropuerto con una habilidad y una audacia sorprendentes, y con la presencia autorizada y necesaria de la doctora Parker como experta en vida silvestre y testigo cualificado, la maleta negra fue finalmente trasladada, con extrema cautela, a una sala de inspección aislada y segura, lejos de miradas indiscretas. El aire en la pequeña habitación estaba cargado de una tensión casi eléctrica, una mezcla de expectación, temor y una creciente sensación de náusea. Max, que no se había separado ni un instante de la maleta durante todo el proceso, gemía suavemente, su cuerpo musculoso vibrando de ansiedad contenida, sus ojos fijos en el objeto de su inexplicable tormento. Mike sentía el sudor frío acumulándose en sus manos, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, mientras un técnico de seguridad del aeropuerto, visiblemente nervioso y bajo la atenta mirada de todos los presentes, procedía a forzar las resistentes cerraduras de la maleta con herramientas especializadas. El clic metálico al ceder los seguros resonó en la sala silenciosa como un disparo en la noche. La tapa de la maleta se levantó lentamente, con un crujido siniestro, revelando una escena que helaría la sangre del más curtido y experimentado de los agentes. Un hedor nauseabundo, una mezcla pestilente de excrementos, orina, descomposición y miedo puro, emanó del interior como una bocanada tóxica, haciendo que todos retrocedieran instintivamente un paso, y allí, acurrucados en la oscuridad opresiva, sobre un lecho improvisado de trapos sucios y empapados, apenas visibles entre las sombras, yacían 3 pequeños bultos de pelo anaranjado y negro, inmóviles y patéticos. Eran crías, increíblemente pequeñas, delgadas y frágiles. Eran 3 cachorros de tigre de Bengala, una de las especies más majestuosas y emblemáticas del planeta, y también una de las más críticamente amenazadas por la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. Sus cuerpos diminutos, que deberían estar llenos de vida y energía juguetona, estaban cubiertos de suciedad y parásitos, sus ojos apenas se abrían, empañados por la deshidratación severa y el profundo sufrimiento acumulado. Respiraban con una dificultad extrema, sus pequeños costados subiendo y bajando con un esfuerzo agónico y doloroso de ver. Uno de ellos, el más pequeño y débil, parecía apenas con vida, un leve e intermitente temblor recorriendo su cuerpo escuálido y frío. La visión de aquellos seres inocentes y magníficos, arrancados brutalmente de su hábitat natural y sometidos a un trato tan cruel e inhumano, golpeó a Mike con la fuerza de un puñetazo directo en el estómago, dejándolo sin aliento. La imagen de su propia hija, Emily, vulnerable, asustada y perdida, se superpuso con una claridad insoportable con la de aquellos cachorros indefensos y moribundos. Un nudo de rabia helada, dolor antiguo y una tristeza infinita se formó en su garganta, ahogándolo. Aquel no era solo un terrible caso de tráfico de animales exóticos, era un reflejo directo de la oscuridad más abyecta que él combatía cada día de su vida, la misma oscuridad primordial y depredadora que temía que hubiera engullido a su hija hacía 5 años. La conexión fue instantánea, visceral, ineludible. El destino de aquellos animales y su búsqueda incesante y desesperada de justicia por Emily se entrelazaron de forma inextricable en ese instante, dándole una nueva y feroz determinación, un propósito renovado en medio de su océano de dolor. La doctora Parker, a pesar del horror de la escena y de la emoción que visiblemente la embargaba, actuó con una celeridad, una calma y un profesionalismo admirables. Con la ayuda de un Mike conmocionado pero resuelto y una Sara pálida pero eficiente,
Improvisaron una unidad de cuidados intensivos de emergencia en la pequeña y modestamente equipada enfermería de vida silvestre del aeropuerto, un espacio normalmente destinado a atender aves heridas o pequeños mamíferos encontrados accidentalmente en las pistas de aterrizaje, con una delicadeza infinita, como si manipularan el cristal más frágil. Trasladaron a los 3 cachorros, que apenas ofrecieron resistencia, sus cuerpos lánguidos, deshidratados y fríos al tacto. La veterinaria, con manos expertas y una concentración absoluta, comenzó un tratamiento de emergencia desesperado y a contrarreloj, fluidos intravenosos tibios para combatir la deshidratación severa que amenazaba sus vidas, mantas térmicas y lámparas de calor para elevar su temperatura corporal, peligrosamente baja, y oxígeno administrado a través de pequeñas mascarillas improvisadas con vasos de plástico. Cada segundo era una batalla incierta contra una muerte casi segura. Los gemidos débiles y lastimeros de los tigrecitos resonaban en la pequeña sala esterilizada, un lamento desgarrador que encogía el corazón y avivaba la indignación. Mientras la doctora Parker luchaba con todas sus fuerzas y conocimientos por estabilizar a los cachorros, Sarah Collins, visiblemente afectada por el descubrimiento pero manteniendo una extraña y fría compostura, compartió más información crucial con Mike en voz baja, aprovechando el caos controlado del momento. Sus sospechas sobre la doctora Jessica Reynolds y su intocable fundación se habían intensificado hasta convertirse en una certeza casi absoluta. Había logrado rastrear, a través de sus contactos y sus habilidades informáticas, documentación financiera fragmentada y registros de envío encriptados que sugerían, de forma cada vez más clara, que la prestigiosa fundación podría ser en realidad una fachada sofisticada y muy bien financiada para un lucrativo y despiadado esquema de recolección privada de animales salvajes. Estos animales, según sus investigaciones preliminares, estarían destinados a coleccionistas millonarios sin escrúpulos, a oscuros mercados de mascotas exóticas en Asia y Oriente Medio, o, peor aún, al tráfico de partes de animales para la medicina tradicional o la elaboración de trofeos macabros. Reynolds es una maestra del engaño, oficial. No se equivoque, susurró Sarah, sus ojos brillando con una mezcla de indignación contenida y un temor palpable. Tiene conexiones políticas y económicas al más alto nivel. Una imagen pública intachable construida a lo largo de años con donaciones millonarias y campañas mediáticas perfectamente orquestadas, y recursos financieros casi ilimitados. Si realmente está detrás de esto, y todo apunta a que sí, no será nada fácil derribarla. Es como intentar atrapar un mocón. Las manos, las palabras de Sarah pintaban un cuadro aterrador de corrupción sistémica, crueldad a gran escala y una impunidad casi absoluta, todo ello protegido por la sonrisa encantadora y la reputación intachable de una celebridad amada por el público y respetada por los gobiernos. La ya tensa situación en la improvisada enfermería de vida silvestre se complicó aún más con la llegada del supervisor Peterson, cuyo rostro pasó del escepticismo inicial a una expresión de genuina conmoción y horror al ver el estado deplorable de los cachorros de tigre. Poco después, hizo su aparición el agente Robert Miller, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos USFWS, una figura imponente y de pocas palabras. Miller, un hombre alto, de facciones duras como el granito y una mirada fría y analítica que no dejaba traslucir emociones, asumió oficialmente la investigación federal, su presencia y la de su pequeño equipo imponiendo un nuevo nivel de seriedad y formalidad al asunto. Mike sintió un momentáneo alivio al tener al USFWS involucrado, una agencia con recursos y jurisdicción para enfrentar un caso de esta magnitud, pero también experimentó una punzada de recelo. No conocía a Miller y temía que la inevitable burocracia federal pudiera entorpecer la urgencia de la situación, o, peor aún,
ser susceptible a las poderosas influencias externas que Sara había mencionado con tanta preocupación, y como si hubiera sido invocada por la conversación, o quizás alertada por alguna de sus muchas fuentes dentro del aeropuerto, la propia doctora Jessica Reynolds hizo una entrada espectacular en la pequeña y abarrotada enfermería, justo cuando la doctora Parker intentaba administrar una inyección a uno de los cachorros. Su aparición fue, como siempre, impecable y calculada, vestida con un elegante traje de safari color caqui que resaltaba su figura atlética, el cabello rubio perfectamente peinado a pesar de la supuesta urgencia y una expresión de profunda preocupación y profesionalismo grabada en su rostro bronceado y fotogénico. Irradiaba una aura de autoridad natural y compasión desbordante que desarmaba a cualquiera. De inmediato, con una voz suave pero firme, ofreció los vastos y modernísimos recursos de su fundación para ayudar en el cuidado, la recuperación y la eventual rehabilitación de los pobres cachorros indefensos, lamentando el horrible e inhumano crimen cometido contra ellos y prometiendo toda su colaboración y la de su equipo de expertos para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Su actuación era tan convincente, tan cargada de emoción contenida y aparente sinceridad, que por un momento casi logró disipar las terribles sospechas que se cernían sobre ella en la mente de Mike. Casi, porque para Mike, que había visto la verdadera cara del mal demasiadas veces en su carrera, había algo antinatural en la frialdad calculada de sus ojos azules, en la perfección casi ensayada de sus gestos compasivos, que resultaba profundamente inquietante y falso. Era demasiado perfecta, demasiado controlada, como una actriz interpretando un papel. Más tarde esa noche, cuando el caos inicial se había calmado un poco gracias a la intervención del agente Miller, y los cachorros, aunque todavía en estado crítico y bajo estrecha vigilancia, parecían haber respondido mínimamente al tratamiento intensivo de la doctora Parker, Sarah Collins buscó a Mike en un pasillo desierto y mal iluminado del área de carga del aeropuerto. Su rostro estaba pálido y ojeroso por la tensión y la falta de sueño, pero sus ojos brillaban con una determinación febril e inquebrantable. Lo que le reveló a continuación, en susurros apresurados y con miradas constantes a su alrededor, lo dejó completamente sin aliento y reconfiguró toda su comprensión de la situación. Sarah no era solo una eficiente y algo misteriosa coordinadora de logística del aeropuerto. Su verdadera identidad era la de una agente federal infiltrada, parte de una unidad especial interagencial que llevaba meses, casi un año completo, investigando la vasta y escurridiza red internacional de tráfico de vida silvestre que, según todas las pruebas acumuladas, estaba presuntamente liderada desde las sombras por la mismísima doctora Jessica Reynolds. Los 3 cachorros de tigre de Bengala, interceptados gracias a la increíble reacción de Max y la persistencia de Mike, eran la primera evidencia viva, la primera prueba tangible e irrefutable que habían logrado interceptar. Después de innumerables pistas falsas, operaciones frustradas y peligrosos callejones sin salida, Mike, dijo Sarah, su voz apenas un susurro cargado de urgencia y peligro, necesito tu ayuda más que nunca. Conoces este aeropuerto como la palma de tu mano, cada rincón, cada procedimiento, cada persona. Tienes unos instintos que nosotros, los federales que a veces pasamos demasiado tiempo detrás de un escritorio, hemos perdido o nunca tuvimos. Y sé, aunque no me lo hayas dicho, que esto es personal para ti, de alguna manera que quizás ni yo entiendo completamente. Reynolds es increíblemente poderosa, tiene tentáculos financieros y políticos en todas partes, es escurridiza como una serpiente. Necesitamos toda la ayuda posible, oficial y extraoficial, para exponerla de una vez por todas y desmantelar su repugnante operación antes de que más animales sufran o desaparezcan para siempre. La revelación de Sarah cambió por completo la dinámica del juego. Mike ya no estaba solo en sus
terribles sospechas ni en su lucha contra un enemigo invisible. Tenía una aliada poderosa, entrenada y con recursos, aunque ambos se encontraban ahora en una posición increíblemente peligrosa, enfrentándose a una adversaria con un poder y una falta de escrúpulos aterradores. La petición de ayuda de Sarah resonó profundamente en él, no solo por la urgente necesidad de salvar a los tigres y hacer justicia por ellos, sino también, y de forma cada vez más insistente, por Emily. Si Reynolds traficaba con seres vivos con tal crueldad sistemática y absoluto desprecio por la vida, ¿qué otros horrores indecibles podría ser capaz de cometer o encubrir? La posibilidad, por remota y dolorosa que fuera, de que pudiera existir alguna conexión, algún hilo perdido entre la red de Reynolds y la desaparición de su hija, se aferró a su mente como una zarpa helada. Accedió a colaborar plenamente con Sarah, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de propósito claro y definido que iba más allá de su inmenso dolor personal. Tenían que proteger a esos cachorros a toda costa y llevar a Jessica Reynolds ante la justicia, sin importar el precio. La tensión en el aeropuerto se podía cortar con un cuchillo en los días siguientes, una atmósfera cargada de secretos, vigilancia y peligro inminente. La doctora Reynolds, haciendo gala de su considerable influencia mediática y sus conexiones políticas, comenzó a presionar de forma agresiva y pública para que los cachorros fueran trasladados de inmediato a las instalaciones de última generación y especializadas en grandes felinos de su fundación, argumentando con vehemencia que allí recibirían los mejores cuidados posibles y tendrían mayores posibilidades de supervivencia. Su equipo legal, un ejército de abogados caros y despiadados, inundó las oficinas del aeropuerto y del USFWS con solicitudes formales, peritajes de expertos pagados por ella y veladas amenazas de litigios millonarios si se obstaculizaba su generosa oferta humanitaria. Era una jugada astuta y bien calculada, diseñada para tomar el control de la evidencia crucial y, probablemente, hacerla desaparecer o reemplazarla antes de que pudiera ser utilizada en su contra. Mike y Sarah observaban con creciente impotencia y frustración cómo la bien engrasada maquinaria de Reynolds se ponía en marcha, temiendo que el agente Miller, a pesar de su aparente profesionalismo y determinación inicial, cediera finalmente ante la abrumadora presión política y mediática que se estaba generando. Sin embargo, encontraron una aliada inesperada y valiente en la figura de la doctora Emily Parker, la joven veterinaria del aeropuerto, que había desarrollado un vínculo especial con los frágiles cachorros, especialmente con el más débil de ellos, con una valentía y una integridad que sorprendió a todos. Se plantó firmemente contra el traslado prematuro. Declaró, basándose en su criterio clínico y en la precaria condición de los animales, que el cachorro más débil, al que, en un susurro, desafiante y cargado de simbolismo, había comenzado a llamar extraoficialmente Justice, se encontraba clínicamente inestable y que cualquier intento de moverlo en esas condiciones sería extremadamente riesgoso y, con toda probabilidad, fatal. Su diagnóstico preciso, respaldado por informes veterinarios detallados y por su intachable reputación profesional dentro de la comunidad aeroportuaria, logró frenar temporalmente los insistentes y cada vez más desesperados intentos de Reynolds, para furia mal disimulada y creciente de la autonombrada gran conservacionista, Justice, el pequeño y frágil luchador, se había convertido, sin saberlo, en la primera e inesperada línea de defensa contra la poderosa y manipuladora doctora Reynolds. Pero la aparente calma y la pequeña victoria que siguió a esta valiente decisión fue brutalmente destrozada apenas unas noches después, durante un turno tardío en el que Mike y Sarah vigilaban discretamente la unidad médica desde un puesto de observación improvisado. Un apagón repentino y total sumió esa sección entera del aeropuerto en una oscuridad casi absoluta,
densa y opresiva. Las luces de emergencia parpadearon erráticamente durante unos segundos y luego se extinguieron también, creando un ambiente de caos, confusión y vulnerabilidad total. Antes de que pudieran reaccionar o comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, un grupo de figuras enmascaradas, vestidas de negro y armadas con rifles de asalto y pistolas con silenciador, moviéndose con una eficiencia militar y un conocimiento preciso de la distribución de la clínica, irrumpió violentamente en la enfermería. Eran mercenarios, profesionales fríos y letales, y entre ellos, Mike reconoció con un escalofrío de horror al Dr. Vázquez, el veterinario principal de la Fundación de Reynolds, cuya presencia confirmaba sin lugar a dudas las peores sospechas y la autoría intelectual del ataque. Su objetivo era escalofriantemente claro: robar los cachorros de tigre a cualquier precio, eliminando cualquier obstáculo en su camino. Se desató una lucha feroz, caótica y completamente desigual en la penumbra apenas rota por los débiles haces de luz de las linternas de los asaltantes. Mike y Sarah, aunque tomados por sorpresa y superados en número y armamento, se defendieron con la valentía desesperada de quienes no tienen nada que perder. Mike, utilizando su corpulencia y su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, logró derribar a uno de los asaltantes, pero eran demasiados y estaban perfectamente coordinados. Sarah, mientras intentaba proteger a la doctora Parker, quien instintivamente se había arrojado sobre la incubadora donde reposaba el pequeño Justice, fue neutralizada con la descarga eléctrica brutal de un taser, cayendo al suelo con un gemido ahogado de dolor y quedando momentáneamente paralizada. Mike, al verla caer, rugió de rabia y se lanzó ciegamente contra otro de los mercenarios, pero fue rápidamente reducido por varios de ellos. Un golpe certero en la cabeza con la culata de un rifle dejándolo aturdido, sangrando y con la visión borrosa. Desde el suelo, luchando por mantenerse consciente, vio con una impotencia desgarradora como el Dr. Vázquez, con una jeringa en la mano, se acercaba con frialdad profesional a la incubadora donde la doctora Parker, con lágrimas de terror y desesperación corriendo por su rostro, intentaba inútilmente proteger al pequeño Justice con su propio cuerpo. En medio del caos ensordecedor de la lucha, el estruendo de los muebles volcados, los gritos ahogados y el estrés extremo de la situación, el pequeño Justice, ya terriblemente debilitado por su terrible experiencia inicial y la reciente neumonía, no pudo resistir más. Su pequeña y frágil llama de vida, que tanto habían luchado todos por mantener encendida contra viento y marea, se extinguió en silencio. Murió en los brazos de una desconsolada y sollozante doctora Parker, su pequeño cuerpo finalmente inmóvil, víctima inocente de la codicia y la crueldad humanas. La pérdida fue un golpe devastador, un mazazo emocional para todos los presentes, pero especialmente para Mike. Ver morir a Justice de esa manera, un ser inocente sacrificado en el altar de la ambición desmedida, reabrió todas sus heridas, trayendo de vuelta con una crudeza insoportable el dolor agudo y paralizante por la pérdida de Emily. La rabia, la impotencia y una profunda sensación de fracaso lo consumieron por completo. La llegada tardía pero providencial de la gente, Miller y su equipo táctico del USFWS, alertados por una señal de emergencia silenciosa que Sarah, con una increíble presencia de ánimo, había logrado activar antes de ser neutralizada, puso fin al brutal asalto. Varios de los mercenarios fueron heridos o capturados en la refriega posterior que se desató en los pasillos del aeropuerto, incluyendo al Dr. Vázquez, quien fue encontrado tratando de huir cobardemente con una jaula de transporte vacía y una expresión de pánico en el rostro. Sin embargo, el cerebro de la operación, la escurridiza doctora Jessica Reynolds, apareció en escena poco después, cuando el orden comenzaba a restablecerse entre sirenas y luces intermitentes, con su habitual e impecable fachada de inocencia y profunda preocupación. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos,
expresó su más profundo horror y consternación por el atroz ataque y la trágica e irreparable pérdida del pequeño Justice, ofreciendo nuevamente su total e incondicional cooperación a las autoridades para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia. Su frialdad calculada y antinatural ante la muerte del cachorro, la ausencia total de cualquier emoción genuina en sus ojos de hielo, solo sirvió para reforzar la convicción de Mike y Sarah. Ella era la culpable, la mente maestra detrás de aquella barbarie, una psicópata con piel de cordero, determinados a que la muerte de Justice no fuera en vano y a que Jessica Reynolds pagara finalmente por la totalidad de sus crímenes. Mike, Sarah, el agente Miller, quien ahora, tras el descarado y violento ataque, parecía completamente convencido de la culpabilidad de Reynolds y estaba personalmente indignado y, sorprendentemente, el supervisor Peterson, cuyo escepticismo inicial se había transformado en una furia fría y una sed de justicia tras ver la violencia sin sentido desatada en su aeropuerto, comenzaron a elaborar en secreto un plan arriesgado y complejo, una operación de emboscada diseñada para forzar la mano de Reynolds y atraparla con las pruebas definitivas e irrefutables. Sabían que era astuta, paranoica y que tenía recursos casi ilimitados, por lo que la trampa debía ser impecable, sin margen de error. El dolor por la muerte de Justice se convirtió en el combustible de su inquebrantable determinación. La estrategia, concebida en largas noches de planificación en una sala de reuniones anónima del aeropuerto, consistió en filtrar información falsa, cuidadosamente orquestada y verificable en apariencia, a través de canales de inteligencia que sabían con certeza que llegarían a oídos de Reynolds o de sus informantes. Dejaron correr el insistente rumor de que uno de los mercenarios clave capturados durante el asalto, el propio Dr. Vázquez, estaba a punto de quebrarse bajo la presión del interrogatorio y había ofrecido una confesión completa y detallada a cambio de una sentencia reducida y protección para su familia. Simultáneamente, y como parte crucial del engaño, hicieron circular la noticia confidencial de que los 2 cachorros de tigre supervivientes, a los que la doctora Parker, en un acto de desafío y esperanza renovada, había bautizado oficialmente Liberty y Hope, serían trasladados de forma inminente y bajo estrictas y visibles medidas de seguridad a un santuario especializado en grandes felinos en el norte de Florida, lejos de la jurisdicción inmediata de Miami. El objetivo era doble y complementario: hacer creer a Reynolds que su red criminal estaba a punto de ser completamente expuesta desde dentro y que su mercancía más valiosa y comprometedora estaba a punto de escapar definitivamente de su alcance, obligándola así a actuar de forma impulsiva, desesperada y, con suerte, errática. La tensión era máxima, casi insoportable, mientras esperaban pacientemente, como cazadores al acecho, a que Reynolds mordiera el anzuelo. Cada hora que pasaba sin novedades aumentaba el riesgo de que descubriera el engaño o de que decidiera simplemente desaparecer, utilizando sus vastos recursos para esfumarse sin dejar rastro. Mike, Sarah y el equipo encubierto de Miller vigilaron todos los movimientos conocidos de Reynolds, sus comunicaciones interceptadas legalmente, sus contactos financieros y sus asociados conocidos. La doctora Parker, con el corazón encogido pero firme en su propósito de honrar la memoria de Justice, preparó a Liberty y Hope para un traslado ficticio, jugando su papel con una convicción admirable en la peligrosa y elaborada mascarada. La espera fue una verdadera tortura psicológica, pero la paciencia y la meticulosidad del plan finalmente dieron sus frutos de forma espectacular. Tal como habían previsto, la perspectiva aterradora de perder a los valiosos cachorros y de ser traicionada y expuesta por uno de sus colaboradores más cercanos llevó a Reynolds al límite de su autocontrol. La trampa funcionó a la perfección, monitorizada de cerca y de forma continua por el equipo de infiltración de Sarah, que había logrado colocar dispositivos de escucha en uno de sus teléfonos encriptados,
Jessica Reynolds fue grabada coordinando frenéticamente y con un nerviosismo creciente una nueva y audaz tentativa de interceptar el convoy policial que supuestamente trasladaría a Liberty y Hope hacia el norte. En sus comunicaciones, interceptadas legalmente gracias a una orden judicial obtenida a última hora por el agente Miller tras presentar las pruebas preliminares, no solo detallaba con precisión el plan de intercepción, los hombres que utilizaría y las rutas de escape, sino que también hacía múltiples referencias incriminatorias y explícitas a operaciones de tráfico anteriores, a compradores internacionales de alto perfil y a la alarmante magnitud de su red criminal global. Cuando intentó personalmente supervisar el punto de emboscada del falso convoy, una carretera solitaria rodeada de pantanos, fue rodeada sorpresivamente y arrestada en flagrante delito por el agente Miller y su equipo táctico, con un Mike Thompson sombríamente satisfecho y una Sarah Collins exhausta pero triunfante como testigos clave del operativo. La máscara de la respetada y admirada conservacionista se hizo añicos en ese instante, revelando el rostro frío, calculador y monstruoso de una criminal despiadada y sin escrúpulos. Las pruebas eran abrumadoras e irrefutables, su propia confesión grabada, los testimonios detallados de los mercenarios capturados y una montaña de evidencia documental y financiera que el equipo de Sarah había estado acumulando pacientemente y en secreto durante meses de ardua investigación. La detención de Jessica Reynolds y el subsiguiente y rápido desmantelamiento de su vasta y multimillonaria red criminal internacional de tráfico de vida silvestre causaron una conmoción sin precedentes en todo el mundo. Titulares que antes la elogiaban y la ponían como ejemplo de dedicación a la causa animal, ahora la condenaban con la misma vehemencia, exponiendo la terrible hipocresía de su doble vida. Sura, imperio de crueldad, construido meticulosamente sobre el sufrimiento de innumerables animales inocentes, la corrupción de funcionarios y la explotación de comunidades vulnerables, se vino abajo como un castillo de naipes ante una ráfaga de viento. Para Mike, Sarah y todos los que habían trabajado incansablemente y arriesgado tanto para exponerla, fue un momento de profundo y catártico alivio, pero también de una persistente y agridulce tristeza. La victoria, aunque contundente, tenía un sabor amargo, teñido por el recuerdo imborrable de Justice y de todos los animales que no pudieron ser salvados de las garras de esa red infame. La justicia había prevalecido finalmente, al menos en parte, pero las cicatrices emocionales y las pérdidas irreparables permanecerían para siempre como un doloroso recordatorio. Semanas después, cuando el polvo legal y el frenesí mediático comenzaban a asentarse lentamente, Mike Thompson, aprovechando unos días de permiso, visitó a Liberty y Hope en el santuario de grandes felinos del norte de Florida. Las dos cachorras, antes criaturas frágiles al borde de la muerte, ahora prosperaban visiblemente bajo el cuidado experto y amoroso del personal del santuario, entre ellos, y para grata sorpresa de Mike, la doctora Emily Parker, quien había decidido aceptar un puesto allí, buscando un nuevo comienzo y un ambiente de sanación lejos del trauma y los fantasmas del aeropuerto. Ver a las jóvenes tigresas jugar con una energía y una vitalidad renovadas, mostrando la fuerza innata y la belleza salvaje inherentes a su especie en un entorno seguro y natural, llenó a Mike de una emoción indescriptible, una mezcla de alegría, orgullo y una profunda paz que no había sentido en años. En un rincón tranquilo y soleado del santuario, cerca del amplio recinto arbolado de Liberty y Hope, habían erigido un pequeño y sencillo memorial para Justice, una placa de bronce con su nombre grabado y la silueta de un pequeño tigre, rodeada de flores silvestres, plantadas por los niños de una escuela local. Mike permaneció allí un largo rato, en un silencio contemplativo, rindiendo un sentido homenaje al pequeño luchador cuya corta y trágica vida había sido, paradójicamente, el catalizador de tanto cambio y tanta justicia. Pero la historia,
como la vida misma, guardaba aún una última y sorprendente vuelta de tuerca. Durante la exhaustiva y compleja investigación de la red de tráfico de Jessica Reynolds, que se extendió por varios continentes y requirió la colaboración de múltiples agencias internacionales, surgió una pista inesperada, un hilo suelto y casi invisible que nadie, ni siquiera Sara en sus momentos de mayor optimismo, había previsto. Entre los intrincados esquemas de lavado de dinero, las empresas fantasma y las corruptas rutas de contrabando de animales, se descubrieron conexiones tangenciales pero significativas con una oscura y peligrosa red de tráfico de personas que operaba principalmente en el sudeste asiático, una red que, según los registros financieros y los testimonios de algunos implicados, había estado particularmente activa y con conexiones en Miami en la época exacta en que Emily, su amada hija, había desaparecido sin dejar rastro. La información era todavía fragmentaria, una aguja en un pajar inmenso y peligroso, pero para Mike, fue como si una puerta de acero, cerrada y oxidada durante 5 largos y oscuros años de desesperanza, comenzara a entreabrirse muy lentamente, dejando pasar un minúsculo pero deslumbrante resquicio de luz. Era una posibilidad remota, casi un sueño imposible forjado en la desesperación, pero era algo. Era esperanza, una esperanza frágil, pero real. El impacto acumulado de estos eventos transformó profundamente la vida y el espíritu de Mike Thompson. El dolor agudo por la ausencia de Emily seguía allí, una herida profunda que quizás nunca sanaría por completo, pero ya no era solo una carga paralizante y autodestructiva. Se había mezclado, de forma inesperada, con un renovado y poderoso sentido de propósito, una determinación feroz de seguir luchando por la justicia en todas sus formas, no solo para los animales indefensos y explotados, sino también, y ahora con una nueva y tangible esperanza que le apretaba el pecho, para su hija. El santuario de grandes felinos, con su atmósfera de curación, renovación y segundas oportunidades, le ofreció un puesto como jefe de seguridad y enlace con las autoridades, una oferta que Mike, tras una breve pero intensa reflexión, aceptó sin dudarlo. Cambió el asfalto frío e impersonal del aeropuerto por los senderos arbolados y llenos de vida del santuario, el rugido ensordecedor de los aviones por el majestuoso y sobrecogedor rugido de los tigres al amanecer. Su viaje estaba lejos, muy lejos de terminar. Quizás, en realidad, uno nuevo y diferente acababa de comenzar, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, vislumbraba un futuro donde la justicia, en todas sus complejas y esquivas formas, podría, finalmente ser alcanzada, un futuro donde la curación, tanto para él como para el mundo herido que lo rodeaba, era una posibilidad real y tangible. La memoria de Justice, la visión de Liberty y Hope corriendo libres, y la incipiente y temblorosa esperanza por Emily, se convirtieron en sus nuevas guías, iluminando un camino de redescubrimiento, propósito y una fe recién encontrada en la incansable y a menudo dolorosa búsqueda de un mundo un poco menos cruel, un poco más justo.